En 2019 alguien sube esta foto a 4chan. Una habitación vacía, luz amarilla y un tapiz extraño en las paredes. Por accidente la foto hace nacer el nombre de los Backrooms. Pero años después aparece este video donde un chico cae a través del suelo mientras graba. Y lo que documenta adentro se convierte en la primera pieza del universo de Kane Pixels. Verán, se han publicado más de 20 videos. Estos cuentan una historia inquietante y detrás hay un mensaje oscuro. Hoy vamos a explorar cada video y encontrar el mensaje para prepararnos para la película de los Backrooms. Muchos conocen los Backrooms como una serie de niveles infinitos llenos de cosas inimaginables. Pero la historia de Kane Pixels va más allá. Es una historia que inicia mucho más atrás, en 1931, con el nacimiento de un niño en Checoslovaquia llamado Ivan Beck. Verán, sus padres emigraron a Estados Unidos cuando él era muy chico. Desde temprano Ivan parecía estar fascinado con la ciencia. Primero fue un hobby, pero luego tuvo un propósito, y este propósito lo conocemos en la primera cinta de los Backrooms. En ella escuchamos un informe. El gobierno de Estados Unidos está negociando con los soviéticos, y al parecer están planeando algo que, según el informe, cambiará al país para siempre. Ivan Beck forma parte de ese experimento, pero mientras escuchamos la grabación algo ocurre. Durante la primera prueba de su experimento algo falla. Hay una sobrecarga. Ahora esto podría parecer un simple error, excepto por una sola cosa. Esa prueba ocurrió el 2 de agosto de 1972, y ese mismo día el Sol lanzó una de las tormentas de partículas más intensas registradas en la historia. Todo causado por una sobrecarga en las redes eléctricas y satelitales de Norteamérica. Ahora, quizás esto podría ser una coincidencia, pero es la primera vez que una prueba de Ivan Beck y un evento de nuestro mundo se cruzan en la misma fecha. Cuando la prueba termina, el video nos muestra una toma del cielo, y de fondo escuchamos el sonido de la ciudad. Creo que este es un mensaje. Nos quiere decir que lo que el gobierno de Estados Unidos hizo estaba a punto de llegar a nuestro mundo, y lo que estaba por suceder sería terrible. Pero esto nos lleva a la siguiente cinta. Después de la falla del 72, Ivan no abandona el proyecto. Durante 10 años continúa trabajando, y en mayo de 1982 se graba esta cinta titulada Prototipo. Esta es la segunda prueba del experimento de Ivan. Ahora la prueba está siendo supervisada por alguien llamado Philip R. Heyman, y ahora vemos parte de las instalaciones del Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Luego vemos un dispositivo. Este tiene una esfera metálica en el centro. El dispositivo emite energía a la esfera, intentando crear algún tipo de reacción, pero al final la esfera desaparece. No podemos explicar a dónde fue. On July 2nd, 1988, the ASIN Research Facility tested its low proximity magnetic distortion system for the third time. Para 1988 ya tenemos un nombre para el experimento: Sistema de Distorsión Magnética de Baja Proximidad. 16 años después de aquella primera prueba fallida, Ivan Beck es ahora el vicedirector de una fundación llamada Async. Y por fin entendemos para qué sirve todo esto. Stating this program is granted sufficient backing from the United States government will offer a solution to all current and future storage and residential needs and save billions of dollars on property construction and management. Ahora, según el informe de esta tercera cinta, Async quiere resolver un problema de almacenamiento.
Unos meses después, en julio, llega la tercera prueba del SDMBP. Esta vez dirigen la energía hacia una puerta. La energía que liberan es exactamente la misma que vimos en 1972. Pero, ¿qué es lo que busca hacer el sistema de distorsión magnética? Bueno, justo antes de descubrirlo pasa algo extraño. I'm Ted Koppel. There has been a rather strong earthquake in Northern California, so strong in fact that it has, among other things, knocked out all the power. This is a live shot from our affiliate, our owned and operated station in San Francisco, KGO, and you can see that there are at least 2 major fires that seem to be in progress there. It's looking bad over here in Oakland. The electricity is out in much of the city, and we have a bad freeway collapse. The epicenter of this earthquake is about 100 miles to the south in the Santa Cruz Mountains along the San Andreas Fault. We have had very difficult time getting any information out of that area tonight. Verán, el 17 de octubre de 1989, a eso de las 5:04 a.m., un terremoto destruyó parte de California. Más de 3,000 personas resultaron heridas. Había autopistas colapsadas, fuego en las calles de San Francisco. Fue un evento conocido como el terremoto de Loma Prieta. Ahora, cuando los sismólogos comenzaron a estudiar el fenómeno, descubrieron algo. Desde el 5 de octubre, es decir, 12 días antes del sismo, se habían detectado frecuencias anómalas en el campo magnético de la Tierra. Eran bajas al principio, pero fueron aumentando día a día, hasta el momento exacto del terremoto. Pero, ¿a qué se debió esto? La sexta prueba del SDMBP ocurrió el 17 de octubre de 1989. Fue a las 5:03 a.m., un minuto antes del terremoto de Loma Prieta. Pero esta vez la prueba fue diferente a todas las anteriores. El dispositivo no fue interrumpido. El sistema de distorsión magnética abrió algo. Una conexión entre nuestro mundo y otro lugar. Uno que Async no esperaba encontrar. Ese lugar es lo que conocemos como los Backrooms, o como Async lo llamó, el complejo. Y aquí hay algo importante. Ahora, Async no creó este mundo, sino que ya existía. Lo que su sistema hizo fue simplemente encontrarlo. Today is November 14th. It is a Tuesday. It is incredibly cold. Hopefully by the time you're watching this, I actually have a decent heating system down here. That'd be nice. Die of hypothermia. Oh, camera. Put your straps are in the bin right there. Make sure to get the red one, right? Because the green one reads. 10-4. En noviembre de este año pasan dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, Async construye una zona de contención entre la entrada del complejo y nuestro mundo, una barrera a la que llaman el umbral. Por el otro lado, en California, los casos de desaparición empiezan a aumentar sin explicación. Aquí es cuando tenemos la primera anomalía que está conectada con el complejo. Ahora, el 14 de noviembre, un grupo de investigadores entra aquí y decide examinar la estructura física del lugar. Desmontan uno de los paneles del techo. Cuando lo hacen, descubren una zona en perfecto estado. No hay óxido, y ven que hay un aislante térmico que parece cubrir el piso de arriba.
lo que sugiere que el complejo tiene aún más niveles. Luego de esto desarman una de las luces amarillas. Esta es analizada por la doctora Julia Meissner, pero descubre que este foco es completamente anormal. Sus únicas características extrañas es que su tamaño no es el estándar, y parece haber sido fabricado para durar más de lo normal. Incluso descubre que el foco tiene un número de serie, y dice haber sido fabricado en Estados Unidos. Un foco en un mundo que no debería existir. Async no puede explicarlo. Durante noviembre continúa analizando el complejo, pero en diciembre las cosas empeoran en nuestro mundo. Verán, en este mes los casos de desaparición en California siguen subiendo. No hay ninguna explicación, pero luego comienzan los primeros incidentes extraños. Personas que desaparecían de la realidad, algo que conocemos como NoClip. Y luego ocurre algo más extraño. El 31 de enero un grupo de investigadores regresa al complejo. Aquí encuentran a alguien adentro. So, hold it. This wasn't in the last report. No, this is definitely new. It's organic. Must be some kind of fungus. Cuando el grupo explora, encuentran a una persona que entró a los backrooms y no pudo salir. Los investigadores se lo llevan, y el 5 de febrero el Departamento de Ciencias Biomédicas de Async hace una autopsia. Tras hacerla, el forense le da el informe a Ivan Beck, pero los hallazgos son difíciles de explicar. Es decir, algunas partes del cuerpo estaban en perfecto estado, como si algo las conservara, mientras que en otras pasaba a lo opuesto. Había un gran deterioro, y era como si hubieran pasado meses enteros. Pero luego estaba esta sustancia extraña. Era algo amarillo parecido al moho. Esta cubría varias partes del cuerpo. Al analizarla se descubrió que no era un hongo, sino una bacteria común llamada Bacillus subtilis. Normalmente es inofensiva, pero por alguna razón mutó aquí. La bacteria había invadido todo el cuerpo y detuvo la descomposición en algunas zonas. Es decir, que el cuerpo se convirtió como en una especie de cultivo para esta bacteria. Pero al terminar el informe, el doctor le hace una pregunta a Ivan. Mr. Beck, may I ask where this subject came from? Así que al parecer no todos dentro de Async saben acerca del proyecto del complejo. Después de la autopsia, Async se da cuenta de algo. El complejo es más de lo que pensaban. Es un lugar con la capacidad de fabricar cosas, además de que parece romper las leyes del tiempo, algo que veremos en un momento. Ahora, durante febrero recopilan todo lo que tienen y comienzan a preparar algo que hasta ahora no había sido necesario. Instrucciones para sobrevivir adentro de los backrooms. Welcome to the Project KV-31 Research and Development Team. In this short, informative video, you will be briefed on the required protocol in regard to Project KV-31, as well as receive an overview of future development plans. La siguiente cinta habla del proyecto KV-31. Es el nombre que Async le da a todo lo relacionado con el complejo. Pero hay algo en ese número 31. Es justo el mismo día en que Ivan Beck nació, así que es una pequeña referencia a él. La cinta contiene instrucciones detalladas para que los investigadores puedan entrar aquí. Les dice cómo moverse, qué evitar, cómo salir, etc. Pero luego hay un corte, y ahora estamos en el 29 de febrero. Un grupo de 4 investigadores entra al complejo. Estos son Marvin Leigh, Peter Tench, George Levy y Ronald McCarthy. Es una exploración de rutina, hasta que Peter escucha algo. Guys, do you hear this? Hey guys, do you hear this? Hey! Peter escucha un sonido que parece venir de un pasillo cercano, pero cuando se acerca hay un error y desaparece. Debido a lo que pasa con Peter, Async comienza a hacer un par de modificaciones al complejo. Lo primero que hacen es colocar 7 cámaras, cada una modificada, y todas estas envían señales de alerta cuando se detecta movimiento o ruido. Horas después, entre las 7 p.m. y las 8:30 p.m., las cámaras detectan movimiento.
En el video vemos a los investigadores cruzando el complejo. A eso de las 9 p.m. pasan los últimos investigadores y la barrera del complejo se cierra. Hasta aquí podemos decir que todo es normal, pero a la madrugada del siguiente día pasa algo extraño. Bien, lo que captan las cámaras es algo o alguien haciendo no clip entre un pilar y el techo. Otra anomalía más dentro de los backrooms. Para este punto empezamos a entender un poco mejor lo que ocurre aquí. O por lo menos eso es lo que creemos. Async piensa que pueden manejar todo. Pero creo que aquí comienzan a darse cuenta que el comportamiento del complejo es inestable. Y poco más adelante van a descubrir algo extraño. Pero antes de eso, Async fabrica algo. Una historia en el periódico la cual explica que Peter Tench falleció en un accidente de auto. Esta se publica un par de semanas después, por ahí del 14 de marzo. En este punto las cosas comienzan a calmarse. Async continúa investigando el complejo y encuentran otro tipo de zonas anómalas. Por ejemplo, el 18 de abril crean un reporte. En él vemos una nueva zona del complejo. Tiene un tapiz naranja floral, un piso de madera y varias pinturas. No es la típica zona amarilla a la que estamos acostumbrados. Así que el complejo no solo es peligroso, sino que es confuso y no tiene un patrón constante. El 6 de mayo de 1990, Marvin Leigh, un investigador, documentó una nueva exploración. Ese día él junto con George, Mark y Kim llegaron a una zona que no habían visto antes. Una habitación con huecos en el suelo, pero al final había una puerta. El primero en cruzar es Mark. Por su reacción entendemos que hay algo sorprendente al otro lado de esta puerta. Así que para documentar, Marvin comienza a cruzar a través de los huecos. Marvin, get the camera over here. Across? Fine, just hurry. Okay. Sure, yeah. Okay, just, one moment, alright. Here, watch it. Whoa! Ah! Oh my god! Marvin se tropieza y cae. Ahora está solo en un subnivel que jamás había sido explorado. Las luces aquí son tenues. El tapiz tiene otro patrón. Es más verdoso. Los demás que están arriba piensan cómo subir de nuevo a Marvin. Solo que mientras discuten se escucha un grito. Y es aquí cuando Marvin decide explorar. What was that? What was what? I don't know. I didn't hear anything up here. Sounded like... I think there's somebody down here. What? I hear yelling. Like, a person is yelling. A person? Yeah. Marvin se dirige en dirección al grito. Escucha a alguien pidiendo ayuda. Al atravesar esta habitación, Marvin encuentra un hueco en una pared. Y cuando lo atraviesa, llega a otra zona. But what if Miller's right about the null zones? Even if that's the case, I agree with Mark. It's not worth the risk. Oh my god. Marvin? Marvin, do you copy? Marvin camina por un vecindario pequeño con luces rojas. Luego llega a una casa y entra. Aquí empieza a gritar esperando que la persona del otro lado se aparezca. Pero en vez de eso descubre otras cosas. Por ejemplo, cuando entra ve que la casa tiene señales de tránsito pero están invertidas. Luego la casa se convierte en un pasillo largo. Marvin avanza y logra llegar a otra sección. Esta vez es un área en estado decadente y con cosas desordenadas, como si alguien hubiera estado viviendo ahí. I think someone's been living down here. Living down there? That's not possible. Hey! Can you hear
hear me? I think I got him. Sorry, can you repeat that? Marvin? That's not a person. What is it? That is not a fucking person! Right, Marvin, talk to me. What do you see? What's going on? Mientras Marvin documenta, se vuelven a escuchar los gritos, esta vez a solo unos metros. En este punto, Marvin da la vuelta a la habitación y se da cuenta de quién está gritando. No era una persona, sino una entidad. Esta imita sonidos humanos, pero cuando se da cuenta que Marvin está ahí, comienza a perseguirlo. George! Okay, I'm here, set it down! It's gonna take a moment. Grab it like, yeah, hold it. Okay. Stand clear, we're setting it down. Marvin logra regresar. Sus compañeros le bajan un maletín atado con una cuerda para subirlo. Lo último que escuchamos es a Marvin llorando. Después de esto, la cinta se corta. Gracias a este incidente, Async descubrió que el complejo tenía más subniveles y zonas desconocidas, pero también descubrieron que hay otro tipo de amenazas capaces de engañar a las personas. Luego del evento, los investigadores de Async analizan la grabación. Esto los obliga a hacer algo. Así que en los siguientes días, Async actualiza el umbral y construye una habitación de observación. No esperaban que el complejo fuera tan peligroso, pero tampoco podían arriesgarse a liberar entidades. Ahora, quien da la orden de hacer esto es Kirk Maxwell, un supervisor. Pero esperen, aquí debemos regresar. Hey guys, do you hear this? Hey! Guys. Guys. George. Moving. Hey. Verán, cuando Peter desapareció un mes atrás, el complejo hizo algo inexplicable con él. Cuando Peter caminó por aquel pasillo, dio un salto en el tiempo. Peter logró documentar el fenómeno. En su cinta lo vemos asustado y confundido. Es decir, para él solo pasó un segundo, pero en este mes todo cambió. Peter intentó encontrar a sus compañeros, el camino de regreso, o algo que lo hiciera sentir seguro, pero no funcionó, y en su grabación lo escuchamos asustado. Luego de esto se perdió, logrando documentar aún más zonas y misterios de los backrooms. Tras horas de caminar, llega a una habitación oscura, con un piso de madera, un tapiz de árboles, y luego logra documentar una anomalía. Vemos que uno de los muros está distorsionado, como si fuera un error en la realidad. Peter sale de ahí y sigue explorando hasta que logra encontrar la entrada del umbral. Hello? Hey! Peter logra salir, pero lo que Async hizo con él después fue terrible. Ahora, minutos antes de que Peter aparezca, Async está dando una presentación al secretario de Energía, James Watkins. Async revela lo que quieren hacer con el complejo. Su intención es usar sus sistemas de distorsión magnética de baja proximidad para dar una solución a la humanidad. As human expansion is projected to increase exponentially in the coming decades, we must account for these never-before-faced challenges in ways equally never-before considered. Here at Async, we believe we have found the solution. Future models will be able to span entire rooms, allowing for the transfer of larger vessels and equipment. La presentación dice que el complejo ofrecerá almacenamiento ilimitado a la humanidad. Un trato multimillonario que permitirá almacenar todo tipo de objetos e incluso negocios o personas.
Algo que no suena tan mal, ¿cierto? Bueno, excepto porque todo lo que habita en los backrooms es peligroso. Así que con esto confirmamos que Async se convierte en una compañía malévola. Es decir, a ellos no les importa lo que hay adentro. Saben de las anomalías. Y también saben que hay cosas que todavía no entienden. Pero solo les importa vender el complejo como una bodega. Aunque no lo sé. Quizás estaría cool vivir dentro de los backrooms, ¿no? Es decir, ¿no les gustaría tener una casa aquí? Como sea, regresando al 8 de mayo a eso de las 5:30 p.m., después de la presentación, la negociación final avanza. No hay ningún problema, excepto que las alarmas se activan. Peter reaparece y las cosas solo empeoran para Async. Así que luego de esto escuchamos una llamada telefónica. Hi there, I'm calling from the Async Research Institute in San Jose, California. I'm trying to get hold of my supervisor, who I believe is currently staying at your venue. En la llamada escuchamos a Clyde, un investigador de Async. Está reportándole lo que pasó a Ivan Beck. La llamada explica que han encontrado a un investigador de Async explorando el complejo en horas no permitidas. Y se trata de Peter. Solo que Clyde dice que cuando lo interrogaron, Peter no entendía nada, además de que estaba desorientado. Well, I tried to talk to him, but he's completely disoriented. He doesn't seem to know where he is or who I am. He said his name was Peter Tench. Ivan? Ivan se queda en silencio. Esto es un paso hacia atrás en su investigación. Es decir, a pesar de todos sus estudios y pruebas, el complejo estaba mostrándoles cosas aún más extrañas. Pero, como dije, las cosas solo empeoraron en este punto para Async. Y en los siguientes días algo sale mal con Peter. Luego del regreso de Peter, Async lo pone en una habitación segura. Entre el 9 y 21 de mayo, los doctores le hacen pruebas para entender qué pasó con él durante el periodo que estuvo perdido. Pero esto no sirve de nada. Es decir, Peter estaba totalmente sano. Para él solo pasaron unas cuantas horas, así que no había señales de que algo estuviera mal, o eso parecía. Ahora, recordemos que cuando Peter desapareció, la sala de observación del umbral no existía todavía. Así que cuando Peter regresa y la encuentra, no entiende nada. Para él, la sala no debía estar ahí. Pero luego hay otro problema. Async había fingido su fallecimiento. Le ocultaron la verdad a todos. Como no sabían cómo deshacer esta mentira, tuvieron que mantener a Peter encerrado, mientras pensaban en un plan para reincorporarlo al mundo. Al inicio, Peter estaba de acuerdo con el plan, solo que el proceso para reincorporarlo empieza a tardar demasiado. Esto hace que se desespere. Peter estuvo encerrado en la misma habitación por días. Nadie lo visitaba, solo los doctores que le hacían pruebas y lo evaluaban. Al no tener contacto con nadie cercano, lo hizo sentirse aislado. Y esto activó algo en su mente. Verán, Peter comenzó a pensar que el complejo estaba jugando con él. Estaba seguro que su regreso al mundo real era falso. Pensaba que los doctores que entraban a evaluarlo eran imaginarios. Se convenció que todo era una ilusión y que el complejo estaba engañándolo para mantenerlo atrapado. Peter comenzó a mostrar signos de paranoia y esquizofrenia. Lo único que pensaba era que debía regresar al complejo y encontrar la verdadera salida. Y esto nos lleva al 22 de mayo. Este día Peter sería trasladado a una instalación en la superficie, donde pronto lo devolverían al mundo. Solo que durante el traslado algo salió mal. Peter escapó. Luego de escapar, Peter regresó al complejo y se ocultó. Async no logró encontrarlo, pero 3 días después envían a 2 grupos investigadores. Ahora, el grupo A entra para tapar los huecos de la habitación en la que llaman 14D, mientras que el grupo B, en el que van Mark, Marvin y Randall, entran a la habitación 14C para documentar lo que hay. Además de esto, van armados. Cuando llegan a la habitación 14C nos muestran otra zona oscura. El grupo atraviesa diferentes secciones hasta que el suelo y las paredes cambian. El grupo pasa por esta zona y se dan cuenta de que hay losetas en el techo que fueron desmontadas. Y poco después descubren un mapa dibujado en una pared. Pero aquí sucede algo. Well, if we do get back and they say it's just a non-issue, you just come back around, and see what the... Oh my god! He's got my gun! He's got my gun! He's got my gun! Don't move! Never move! Okay. I don't want to hurt anyone. But I will. If
I have to, so please, just answer my questions and I'll be gone. How many people are out here right now? Down the hall, how many people are out here? I don't know. Peter? Oh, shit. Marvin? Yes, it's me. Is it really you? It's me. Mientras el grupo camina, Peter aparece y derriba a Mark. De hecho, logra desarmarlo y comienza a apuntarles a todos. Pero aquí es cuando Marvin, que está grabando, se da cuenta que es Peter e intenta hacerlo entrar en razón. Ahora, Marvin no puede creer que está viendo a Peter. Es decir, estaba convencido de que había fallecido. Async jamás le dijo la verdad. It's been months. We thought you... I know. That's what they did. They took my life from me, Marv. Everyone thinks I'm fucking dead. My wife and children think I'm dead. Can you please put down the gun? Marvin, just tell me. Did they hold a funeral? Yes. This is Team A. Do you read us? Yes, A-Team, this is Mark. I read you. Mark, don't. What are you doing? We need immediate arms support in room 14C. My team and I are being held at gunpoint by a hostile. I repeat. Stop. Please send immediate arms support to room 14C. Podemos entender la desesperación de Peter. Async ocultó la verdad por mucho tiempo y lo hicieron sentir aislado. Marvin incluso le dice que fue a su funeral, pero antes de que pudieran hablar, Peter dispara y sale corriendo. Poco después logra salir del complejo, llega al umbral y atraviesa las instalaciones de Async. En una de las habitaciones es desarmado por Kirk Maxwell, pero luego de forcejear logra escapar y se abre paso hasta llegar a un elevador. Este lo lleva a la superficie. Ahora, cuando Peter sale, corre hacia una colina en medio del bosque. Y esto es lo último que sabemos de él. Minutos después, el equipo de seguridad sale de las instalaciones para ir a buscarlo, hasta que finalmente lo encuentran. Verán, Peter iba corriendo colina abajo, cuando tropezó con un hoyo y se fue contra una gran roca. Y este fue su final. La historia de Peter es triste, pero nos revela que el tiempo dentro del complejo no funciona igual. Además nos muestra que Async oculta la verdad y que está dispuesto a llegar a donde sea sin advertir de los peligros que hay, pero aseguran que lo que hacen es por un bien mayor. Y aun con lo que pasó con Peter no se detienen, así que 4 días después mandan otro equipo de vuelta al complejo. No, I don't like this, and you shouldn't either. What are you trying to get out of this, Marvin? We're on the same side, for God's sake. I don't disagree that things were handled poorly, but please, can you try to have a little perspective here? Handled poorly. They killed him, George. He was alive and well, and you can't tell me for a second that the United States Department of Energy didn't have the resources to fix things. Are you kidding me? Neither you nor I know exactly what happened, and frankly, it shouldn't be something that concerns us. Look, I know you appreciate how lucky we are to be a part of this project. It's not worth dying on this hill. Yeah, but what if next time it's you? Huh? Or me? Marv, come on. El 29 de mayo hay una conversación entre Marvin y George. Marvin está convencido de que Peter fue silenciado por el Departamento de Energía. George intenta calmarlo, pero nos damos cuenta que las cosas no están bien en el equipo. Aquí es cuando Async los manda de vuelta al complejo. En el video vemos que el equipo ahora está construyendo un elevador en la habitación 14D. George y Kim se desvían para documentar lo que hay detrás de la puerta al fondo de la habitación. Pero lo que ven nos da otra pista del funcionamiento del complejo. Verán, Kim y George descubren una pared distorsionada, como un error de programación. Luego vemos una habitación con varios objetos atravesando el suelo. Esto nos empieza a explicar algo que hemos visto en algunas de las cintas. Por ejemplo, hemos visto señales de tránsito invertidas, objetos idénticos en nuestro mundo, o este tipo de errores. Si lo pensamos mejor, nos damos cuenta que el complejo aprende de nuestro mundo y poco a poco copia objetos. En ocasiones los reproduce de forma invertida, pero en otras parece que no lo hace bien y termina por convertirse en este tipo de anomalías. Así que el complejo copia objetos de nuestro mundo, pero hay algo que no copia, sino que parece alterar. That's the downside. Now here's the good part. You can ching, cash. Limacol con su triple acción ayuda a aliviar la tos, la congestión y a expulsar las flemas. Limacol con su sabor sabe tratar la tos. You're right.
Lo que vemos aquí es una cinta oculta en YouTube. Inicia con un episodio de Los Simpsons, pero de pronto es interrumpido por un anuncio mexicano de Dimacol, seguido de un fragmento de un partido de béisbol. Verán, este episodio de Los Simpsons se emitió por primera vez en 1991, mientras que el anuncio de Dimacol se transmitió en México en el año 2000. Y el partido de béisbol es la transmisión previa al terremoto de Loma Prieta, 1989. 3 momentos de diferentes años mezclados en una grabación. Así que esto confirma algo que ya sospechábamos. El complejo no solo interfiere con los objetos y el espacio, sino que también puede distorsionar el tiempo. Y otra evidencia de esto es la cinta que se grabó el 29 de febrero de 1990, aquella que muestra la desaparición de Peter. Verán, el 29 de febrero de ese año no existió. Febrero solo tiene 29 días en años bisiestos. 1990 no fue bisiesto, así que este día no existió, pero aún así lo vemos en la cinta. Y otro fenómeno similar ocurre en la primera cinta encontrada de los Backrooms. Camera. Rolling. All right, and action. All right, cut. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle, and then we're done. Okay? All right. Yeah. Cool. Like how much further? Like a little more. Right. A little more. You got? Yeah. Whoa. El 4 de julio de 1991, varios chicos están filmando una película, cuando el camarógrafo Kane hace no clip y cae en los backrooms. Hello? Hey guys. Lo que vemos en el metraje es diferente a todo lo que Async tiene documentado hasta ahora. Esta vez no tenemos grupos de exploración ni protocolos de seguridad. Es Kane solo con una cámara. Por varios minutos explora grabando todo lo que encuentra. En un punto llega a una zona con una flecha dibujada en la pared. Parece indicar un camino. Ahora, al fondo de esta zona encuentra una pared con más dibujos. Y aquí es cuando Kane se encuentra con una de las entidades de los Backrooms, la misma que cazó a Marvin un año antes. Dentro del canon de Kane Pixels a esta cosa le dicen la forma de vida o la bacteria. Así que por varios minutos vemos a Kane intentando escapar de esta cosa. Atraviesa diferentes secciones y subniveles. Lo que nos muestra es que el complejo es mucho más grande de lo que Async había documentado. This isn't real. This isn't real. This isn't real. Kane logra atravesar diferentes zonas, pero en un punto se encuentra de nuevo con la entidad. La forma de vida logra atrapar a Kane. Su cámara hace no clip de regreso a nuestro mundo, mientras que él es devorado. Pero aquí hay un detalle importante. Ahora, si checamos la descripción del video, nos dice que la cinta es de septiembre 23 de 1996. Pero recordaremos que al inicio de la grabación nos muestran que estamos en 1991, lo que quiere decir que en algún punto del recorrido Kane viajó 5 años al futuro. Pero no sería el último en hacerlo. Y eso nos lleva al siguiente found footage.
Oklahoma City bar. Sorry, I think I'm gonna have to call. This is Robbie. I'm a tenant in the upstairs at Fairmont. Yeah, that's me. I was just calling to ask to see if there's anybody supposed to be checking out the downstairs today. Okay, so no like maintenance or anything. En esta cinta escuchamos que la radio menciona un incidente ocurrido en Oklahoma, y gracias a esto confirmamos la fecha, 19 de abril de 1995. Luego conocemos a Ravi, quien está en su casa pero parece escuchar ruidos en su sótano. Ravi toma el teléfono y hace una llamada con su casero. Le pregunta si hay alguna reparación programada, pero cuando su casero le dice que no, Ravi decide bajar e investigar qué causa estos ruidos. Lo primero que ve es una ventana rota. Luego va al sótano y tras investigar logra encontrar una anomalía, algo que Ising define como zonas nulas, es decir, puntos donde el límite entre nuestro mundo y los backrooms se vuelven inestables. Son algo así como errores en la realidad, y estas zonas nulas son las que permiten hacer no clip. Bien, Ravi camina hacia la zona nula, pero de pronto hace no clip y cae al complejo. Esta vez tenemos una habitación que parece oficina. Ravi comienza a documentarla, pero rápidamente se da cuenta de que nada tiene sentido. Después de varios minutos logra encontrar una salida de las oficinas y llega a una zona diferente. Esta tiene objetos copiados de forma errónea. Is this? Who is this even meant for? This isn't a... I don't see where this could be above ground. Ravi avanza atravesando diferentes partes del complejo, hasta que llega a una habitación con lápices y libretas en el suelo. También escuchamos música de fondo, pero aquí ocurre algo. I'm trying to leave. I don't want any trouble. Algo en la esquina de la habitación parece asustar a Ravi. Esto hace que huya, y cuando Ravi voltea, la luz de la habitación se apaga. Parece que una entidad se acerca a él. Hello? Hey! La entidad parece seguirlo, así que Ravi continúa corriendo por los pasillos. What the fuck? What the fuck? Ravi cruza lo que parece ser una ciudad llena de luces rojas. Al atravesarla llega a un parque. Aquí activa un switch que enciende las luces, pero cuando lo hace la entidad se da cuenta. Afortunadamente Ravi logra ocultarse y la entidad se va. Poco después sube unas escaleras y llega justo a una zona idéntica donde se tomó la imagen original de los backrooms. Luego continúa explorando hasta que llega a esta sala con bocinas que reproducen una melodía extraña. Esta misma sala lo lleva a otra habitación, donde encuentra un radiotransmisor. Aquí intenta pedir ayuda.
Radio check. Does anyone copy? Radio check. Do you copy? Testing. 1, 2, 3. Hello. Testing. 1, 2, 3. Hello. Does anybody copy? Ravi no logra hablar con nadie, así que continúa avanzando hasta regresar al parque. En el parque se escucha la transmisión de un radio de policía, solo que esto alerta a la entidad y logra ver a Ravi, y poco después nos encontramos con esto. Bien, entonces tenemos otro tipo de entidad. Es un humanoide y está cubierto del hongo que vimos en otras cintas. Ravi escapa y luego de horas explorando llega a una casa. Cuando Ravi entra a la casa, todo indica que hay alguien viviendo ahí. De fondo escuchamos el sonido del televisor. Luego de esto, Ravi avanza hacia la sala, y aquí ocurre algo que no habíamos visto hasta ahora. Hello? Someone out there? I'm sorry. I don't know where I am. I need help. You're on private property. You need to leave. I'm trying, okay? I don't want to be... This is the guy who keeps coming around here trying to talk to my boys? What? No, my name is Ravi, sir. I'm not trying to cause you any trouble. I'm just lost. My family's trying to sleep. Leave or I'm calling the police. If you really need help, the station's a quarter mile down the road. Listen, I can't. I've been walking for like 9 fucking hours, man. Where the hell are we? I can't even see you. Actually, do call the cops. That's fine. Just please help me out here. Ravi entra a la casa de alguien que sigue nuestro mundo. El dueño parece escucharlo, pero no lo ve. Where the hell are you? I just look outside and I don't see you. I'm not... I'm in like a living room with a fish on the wall. Are you in my balls? What? How is this possible? I can hear you, but... I don't know, man. I don't know. I just need to go home.
Why can't you leave? I just told you there's no fucking exits or anything. This place keeps going on forever. I think it's... What the fuck? What? Oh my god. Oh my god, what the fuck? Hello? Hey, what happened? Hello? Cuando el dueño intenta romper la pared, descubre una zona nula. Esta lo arrastra hacia el complejo, dejando a Ravi solo. La grabación corta y pasamos a ver a Ravi en una habitación roja. Su cámara está a punto de quedarse sin batería. Lo último que hace es hablar de sus recuerdos. Dice que quiere ir a casa, pero en eso su cámara se apaga y no sabemos qué ocurre con él. Parece que el complejo puede absorber a personas de nuestro mundo. Ahora, curiosamente, en estos años los casos de desaparición aumentaron. Así que el complejo está abriendo más y más entradas. Cada vez tenemos más zonas nulas en sitios comunes. Y la siguiente cinta lo confirma. Okay, so you may be wondering what I'm doing. Recording a square of tape in my garage. I swear I've not gone crazy. There's a very good reason for this, and if you just give me a moment here, you can see for yourself. Okay, I don't think it's worth trying to explain what's gonna happen here. You just have to see it to believe it. So I've got some wood chips here, just a bunch of wood, and just watch this and prepare yourself because it's really freaky. Watch the square. Look at that. Gone. They're gone. 4 meses después, en agosto del 95, tenemos a Madison. A diferencia de Ravi, Madison no cae por accidente. En vez de eso, descubre una zona nula en su garage y comienza a hacer pruebas. Primero arroja unos trozos de madera al suelo que hacen no clip. Después la vemos intentar otra cosa, pero termina cayendo al complejo. I feel it's like vibrating. Al igual que los anteriores, Madison comienza a explorar y documentar. En un punto nos muestra unas sillas que son más grandes de lo normal, otra copia errónea del complejo, pero luego encuentra algo diferente. Paper? Oh. Oh my god. Okay. Oh my god. What? Madison encuentra un auto que hizo no clip. En él hay señales de un incendio, sangre seca y un rastro que lleva a Madison al interior de una casa. Do you need help? Please don't be a dead body. Please don't be a dead body. Hello? Okay, what the hell? What is this? Is it like plant? What? Who is that? Whoa! What the fuck? What? Madison explora hasta llegar a una habitación donde encuentra lo que parecen raíces. Pero mientras observa, una entidad se despierta entre ellas y comienza a perseguirla. Poco después encuentra un hueco en el suelo y se mete para escapar de la bacteria. Esto le lleva a una zona de mosaicos y albercas, lo que en el canon de los backrooms se parece a los pool rooms. La entidad la alcanza aquí y Madison comienza a correr.
Y bien, lo que pasa después es extraño. Madison sigue huyendo hasta que llega a una habitación sin salida. La entidad está a punto de encontrarla, pero entonces se abren unas gritas de luz verde. La cámara simplemente corta. Al final vemos una televisión reproduciendo una cinta. Quizás alguien estaba analizándola. No sabemos si Madison logró salir. Bien, y ese fue el orden cronológico de las cintas de Backrooms. Pero para entender cómo conecta la serie con la película, debemos explorar las teorías y ver algunos mensajes secretos. Empecemos con Peter Tench. Verán, una parte de la comunidad de Kane menciona que Peter no murió como dice Async. Así que lo que dicen es que hay dos posibilidades. Número 1, que en realidad a Peter lo alcanzaron las autoridades de Async y luego, lo funaron. O la número 2, que Peter en realidad logró escapar y Async no sabe dónde está. Esta teoría es popular por una razón. Ahora, si regresamos al final al video llamado Control de Daños, donde hablan de lo que sucedió con Peter, al final pasan un par de cosas misteriosas. Cuando el directivo de Async termina de informar lo que pasó, dice que no hay nada más que decir. Pero apenas dice esto, nos muestran algunas imágenes interesantes. Estas fotos pasan por apenas unos milisegundos, pero vemos un hombre parado frente a un destello verde, que de eso hablaremos en un momento. Parece que esta persona está frente al complejo o entrando a él. Luego vemos otra imagen de una cámara de seguridad, y cuando hace zoom vemos a un hombre parado en una calle. Pienso que es curioso que muestren estas imágenes justo después de la historia de Peter. Así que para muchos esta es una pista que sugiere que Peter en realidad está vivo. Otro detalle importante es que recordemos que Peter estuvo 2 meses viviendo dentro del complejo. En el video donde Marvin y él se encuentran momentos antes vemos un mapa. Tal vez Peter aprendió a usar el complejo a su favor, y si más adelante aparece entonces será interesante ver qué hace Async con él. Pero en lo personal creo que Peter en verdad falleció, solo que no como lo dijo Async. Otra parte importante son las entidades. Con cada aparición de una quedamos confundidos, pero para entenderlas veamos cómo funcionan. Ahora, por lo que hemos visto tenemos 3 entidades: Bacillus o bacteria, la otra bacteria o life form y la still life. Lo que sabemos es lo siguiente. En el caso de Bacillus es un tipo de bacteria que mutó en el complejo. Tal vez un animal muerto hizo no clip al complejo y luego la bacteria comenzó a mutar. Esta se ha estado propagando en esta dimensión rápidamente. Al principio es inofensiva, pero todo cambia cuando parece entrar en contacto con alguien fallecido. Parece que toma todo lo que necesita y luego se transforma en la otra bacteria, o como conocen su nombre, life form. Ahora, las life forms son más complejas, pero tenemos algunas pistas. La primera es que pueden imitar sonidos humanos. Usan estos para atraer personas y cazarlos. Otra pista es que siempre aparecen donde hubo señales de alguien con vida. Por ejemplo, en el metraje de Kane la entidad aparece justo después de que la cámara nos muestra los mensajes en las paredes. En la cinta de Marvin aparece justo después de que vemos objetos de una persona que estuvo viviendo ahí. Y en el video de Madison aparece donde hubo señales del accidente de auto. Y también es curioso que le digan bacteria a esta entidad, justo como la mutación microscópica que invade los cuerpos de personas. Así que podemos decir que cuando una persona fallece en el complejo, la bacteria comienza a propagarse, y luego toma todo lo que puede para transformarse. El resultado son estas criaturas con movimientos y aspectos extraños. Parecen tener raíces, conexiones de tubos y una sustancia negra, tal y como lo hemos visto en las cintas de Async. Ahora, en el video de Marvin, la entidad es más grande de lo normal e imita perfectamente la voz de alguien. En el video de Kane emite sonidos raros, es más pequeña y parece estar hecha de tubos o huesos. Y en la cinta de seguridad de Async parece que tiene piernas humanas en la cabeza, o algo así. Así que como dije, cuando la bacteria logra propagarse toma solo lo que necesita, como huesos, cuerdas vocales, el corazón, etc. Y es por eso que pueden imitar voces humanas o sonidos similares a personas. Pero la tercera entidad es la más inquietante. Ahora, de acuerdo con Kane Pixels, esta se llama Still Life, o en español algo así como vida quieta. Esta entidad es un tipo zombie. No son muy listos, pero son agresivos. Y creo que la pista más importante es que parecen estar decolorados. Entonces, lo que creo es que esta entidad se trata de una copia mal hecha de una persona. En el video de Ravi, poco antes de que entre a la casa, nos muestra varios objetos en el piso, como ropa y manchas en el suelo. Pero al final enfoca hacia una estatua,
o lo que parece ser una. Creo que esto podría ser una versión previa de la Still Life. Por lo tanto, el complejo no solo intenta copiar los objetos de nuestro mundo, sino también personas. Pero estas copias son versiones distorsionadas y erróneas. No piensan igual y tampoco tienen emociones. Pero, ¿cómo es que encaja todo esto dentro de la película de Backrooms? Bueno, Kane ha revelado que su película no formará parte de la serie de YouTube. Pero lo que sí ha confirmado es que expandirá su universo y veremos cosas que nos ayudarán a entender mejor la serie y los nuevos videos que veamos en su canal. Por ejemplo, en la línea de tiempo, la película ocurre en junio de 1990, justo cuando los casos de desaparición y no-clip comienzan a aumentar. También es cuando Ising comienza sus primeras pruebas y experimentos dentro del complejo. En la película, Clark es el protagonista. Al parecer encuentra una zona nula en el sótano de su tienda de muebles. Al llegar al complejo descubre que es un laberinto interminable, pero comienza a traer todos los muebles que puede hacia su tienda. En un punto parece que la zona nula se cierra y queda atrapado, y es aquí donde veremos cosas nuevas tanto de Ising como de los Backrooms. Por ejemplo, en esta escena vemos a Clark caminar y luego pararse frente a la cámara. Al otro lado, Ising lo está observando. Ahora, de alguna manera parecen estar colocando estos recortes de cartón de personas y reproducir sonidos. Bien, pues creo que estas son las primeras pruebas de Ising. Son una especie de carnada para encontrar entidades y entender qué es lo que habita ahí adentro en el complejo. Ahora, recordemos que todos estos eventos de la película ocurren después de lo que pasa con Peter y el encuentro de Marvin con la primera entidad. Así que en esta historia parece que conoceremos más detalles que la serie aún no ha mostrado. Pero también hay otros dos detalles curiosos. Son mensajes ocultos que tienen que ver con el mensaje detrás de la serie, o eso creo yo. Estos detalles están en este fragmento. Verán, creo que esta escena tiene una pequeña referencia a la serie de YouTube, y es una de las partes más importantes. Por lo que hemos visto, entendemos que los Backrooms quieren copiar nuestro mundo hasta convertirse en uno mismo. También sabemos que Ising es quien abrió la puerta a este mundo. Pero si recordamos, quien ha estado detrás de todo esto, incluso antes de la creación de Ising, es Ivan Beck. Ahora, Ising quiere un contrato multimillonario con el gobierno estadounidense, pero en el caso de Ivan no parece importarle el dinero, así que, ¿qué es lo que quiere? Bueno, esto nos lleva a dos detalles que pocos han notado. Vimos que el primer video en orden cronológico es el de 1972, donde muestran la primera vez que Ivan Beck tiene contacto con el complejo. Un detalle aquí es esta luz verde, que aparece en varias partes de la serie. Siempre que la vemos o hay destellos verdes es cuando el complejo se abre, crea algo nuevo o libera energía. Pero en mi opinión todo inicia en este video donde hay una sobrecarga, y algo parece ocurrirle a Ivan. Y aquí viene la pista que es más difícil de notar. Verán, desde el primer segundo de este video, que es el que inicia toda la serie, escuchamos el sonido de unas campanas de viento. Pero también vuelven a sonar con volumen más bajo cuando la prueba falla y vemos al cielo distorsionarse. Ahora, en toda la serie no volvemos a escuchar este sonido de campanas, ¿o sí? Bueno, justo al final del video de Madison, cuando entendemos que alguien estaba viendo la cinta, lo volvemos a escuchar. Son las únicas dos veces en toda la serie que escuchamos las campanas de viento, pero no son una coincidencia. En otro video de Backrooms que Kane subió a su canal llamado I Remember, tenemos un poema narrado por alguien desconocido, mientras vemos un mundo reflejado y distorsionado. Pero justo al inicio de este video tenemos algo. En los primeros 5 segundos aparecen campanas de viento. Creo que con esto confirmamos que no vamos mal. Es decir, las campanas parecen ser el símbolo de Ivan Beck, y al mismo tiempo esto confirma que quien narra este poema es él. Pero lo que dice es más importante. Ahora el poema es un poco más largo y habla con metáforas, así que voy a resumir y parafrasear un poco. Ivan nos dice que una vez tuvo un hogar sobre el mar. Era un vestigio llamando a través de oídos silenciados. Pero un día la oscuridad se apoderó del cielo, y su hogar fue tomado por el mar. Luego de esto un pilar alcanzó el fondo del mar y con él se fueron todas las cosas olvidadas. En esta parte Ivan nos habla de algo que perdió, un hogar que fue tomado por el mar. En este caso el mar es el complejo. Los oídos silenciados se refiere a que a pesar de todas las advertencias que hubo, no hizo caso. El pilar del que habla son los recuerdos,
y las cosas que el complejo está tomando, es decir, personas, sus memorias y nuestra realidad. Esto lo vemos en las imágenes de fondo del video, donde hay cosas espejeadas. Pero aquí hay un cambio en el poema y Ivan dice, pero yo recuerdo. Esta es la parte importante. Cuando Ivan dice esta frase se refiere a que está buscando algo de él que el complejo se llevó. Puede ser un ser querido, algún recuerdo o algo importante para él. Pero luego llega la segunda parte del poema. En esta Ivan dice que todas las cosas y objetos se doblan entre sí y solo queda un fantasma eterno. Es decir, que el complejo se está copiando de nuestro mundo y quiere fusionarse con él, quedándose solo con los recuerdos de lo que hubo alguna vez, o sea, un fantasma eterno. Pero la parte más importante es el final. And you ask yourself, could there ever be anything greater than this? Justo cuando Ivan hace la pregunta final de si podría haber algo más grande que esto, vemos de fondo un hombre con un traje y un gran destello de luz que al final se vuelve verde. Bueno, creo que esta escena es el momento en el que Ivan tuvo contacto por primera vez con el complejo. Es decir, aquel experimento que falló en 1972, solo que le pasó algo. Y creo que aquí está el verdadero mensaje de la serie, o parte de él. Ahora, Ivan no busca dinero, fama, ni nada de eso. Desde la primera vez que vio el complejo, tomó algo de él, una parte que lo hizo obsesionarse. Por casi 20 años estuvo intentando regresar al complejo hasta que lo logró, pero el costo fue demasiado. Ivan sacrificó todo para dejar que este mar entrara. Así que lo que creo que Ivan perdió aquí es su humanidad. Su obsesión por el complejo lo hizo olvidarse de todo. No le importa qué suceda o a quién tenga que sacrificar. Para él su único propósito en la vida es dedicarse a comprender el mundo que encontró. Es por eso que no hay nada más grande que esto, y esta es parte de la simbología de la serie. Ahora, en los videos de Kane también vemos varias referencias al mar y al sol. De cierta forma, Ivan es un navegante que va por este mar, intentando acercarse al sol para iluminarse. Y curiosamente, en la película, la tienda de Clark tiene la misma temática de mar. Incluso vemos que el protagonista aparece vestido como capitán en sus anuncios para vender. Así que al igual que Ivan, Clark explorará este mar que es el complejo. Y eso es lo fascinante de los videos de Kane Pixels, es decir, sus mensajes están ahí, pero hay que poner atención para encontrarlos. Y regresando al tráiler de la película, vemos esta pequeña referencia a Ivan, unas campanas de viento. Será interesante ver si podemos encontrar algunos detalles extra como estos. Así que ahora conocemos la cronología, secretos y mensajes de los videos. En cuanto salga la película, haré el siguiente video de Backrooms. Pero otra serie increíble de Kane es esta de aquí.